Dice así, Génesis 6, 5 y 6. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Padre, gracias te damos en este día, te pedimos tu bendición, que hables por mi boca, Señor, que bendigas a este pueblo y al mundo. La palabra que vas a dar hoy, Señor, sea para todos y que sea de bendición y de provecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la presencia de tu Santo Espíritu repose sobre tu siervo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Es una comparación que vamos a hacer. La Biblia dice aquí que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, porque la maldad se había multiplicado y todos los pensamientos de los hombres en esa época era de continuo el mal. Amén. En el mismo Génesis 18, 19, si lo puede buscar, si quiere buscarlo, ahí mismo, Génesis 18, 19 dice, amén, lo siguiente. Porque yo sé, mire la diferencia, yo quiero que usted haga un análisis de lo que se va a predicar aquí hoy. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Gloria al Señor. Esta porción aquí le está hablando el Señor a Abraham de cómo tiene que manejar a sus hijos, de cómo tiene que manejar a su familia, a su hogar. Pero yo quiero irme, antes de todas estas cosas, a lo que he recibido. Una generación que está muriendo. Amén. Una generación que está muriendo. Una generación de trabajo duro y sin poca educación. De repente muchos no tuvieron educación. Estoy hablando del siglo XX. Hombres que se levantaron, hicieron fortunas, que no tenían títulos, que solamente tenían el deseo de superación. Amén. Se esmeraban porque no faltara nada en su casa. Esa generación está muriendo. Una generación, aleluya, en que se enseñaban los valores. ¿Alguien está escuchando? Y la moral, donde había un respeto a los ancianos, aún a los jóvenes. Los jóvenes respetaban a los ancianos, respetaban a la gente de más edad que ellos, y los ancianos se respetaban entre ancianos. Las mujeres respetaban a sus esposos y los esposos respetaban a sus mujeres. Es una generación que está muriendo, una generación que está caducando, una generación, se escuchaban los buenos días, los buenos saludos, el respeto, la admiración. ¿Alguien me está escuchando? Esa generación está caducando, está muriendo. Son muy pocos los que quedan, o los que quedamos. Aleluya. Una generación también que, a pesar de no tener lujos, no sentían vergüenza. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, que
emigramos del campo a la ciudad, nosotros vivíamos en un cuarto. Mis hermanos, mi mamá y mi papá. Yo era el único que estudiaba de día. Mis hermanos estudiaban de noche, hasta que llegó el momento en que yo tuve que también ir a trabajar y estudiar de noche. Y era un trabajo duro, en donde no podíamos faltar. El salario no era el mejor, pero nos contentábamos con eso y nuestras calificaciones eran excelentes. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Está muriendo aquella generación en donde a la temprana edad se fajaban trabajando. Yo recuerdo que yo salía a las 4 de la tarde de mi trabajo y a las 5:25 tenía que estar en el aula de mi colegio de noche. ¿Alguien me está escuchando? No habían lujos, no habían computadoras. Teníamos que ir a las bibliotecas, esperar un turno para poder utilizar un libro, y si el libro que tú estabas necesitando estaba ocupado, tenías que esperar que aquel sacara su tarea para entonces que tú lo pudieras hacer. Esa generación se está muriendo. La generación que construyó los países. Muchos nos superamos, otros quedaron atrás, no tuvieron quizás el valor de seguir avanzando, o quizás muchos obstáculos, mucho cansancio, el trabajo era agobiante. Está muriendo la generación que valoraba las cosas no por el precio que tenían. A pesar de tener 1.000.000 de dificultades y pruebas, aquella generación que nos enseñaron a vivir dignamente, amén, esa generación está muriendo, que sacrificaron sus vidas, pero siempre con su frente en alto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Está muriendo la generación que nos está dejando un vacío. La generación que no ha recibido recompensas. La que nos enseñó a amar a la naturaleza, amar a los animales, a no tener miedo. Esa generación que decía, levántate, sigue adelante. Amén. La generación que muere en silencio, sin honores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero hacer la comparación. En los tiempos de Génesis capítulo 6, dice que todos esos hombres tenían muchas bendiciones de parte del Señor, pero se corrompieron, como está corrompida hoy la generación moderna. Amén. La generación del aborto es la generación moderna. La mujer que prefiere abortar a tener un bebé porque no quiere responsabilidades. ¿Alguien me está escuchando? La generación de la cocaína, de la marihuana, la generación del fentanilo, que tiene países doblados en la miseria. Aleluya. La generación de las discotecas y de los carnavales. Esa era la generación de Génesis capítulo 6. Cuando los hombres dice,
amaban más las cosas del mundo que las cosas del Señor. ¿Alguien me está escuchando? La generación con todas las oportunidades, cosa que la generación que está muriendo no tuvo. Hoy la generación que no aprovechan. Sé que no son todos los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están superando y que no se han contaminado con la droga, ni con el sexo, ni con el alcohol. Esa es la generación pequeña. Es el remanente que ha escuchado a la generación que está muriendo las cosas que deben hacerse. Aleluya. Esa generación irrespetuosa con sus padres. La generación de malcriados. Porque la Biblia dice que la bendición de un hombre o de una mujer viene cuando honra a su padre y a su madre. La generación que prefiere abortar, ya lo dije, amén, que afrontar una responsabilidad de criar y orientar a un hijo. La generación que vive con papi y mami, pero que no respeta las leyes de su casa. En otras palabras, los jóvenes que hacen lo que les da la gana. Y que papá y mamá tienen obligación de darle todas las cosas, pero él no tiene obligación con papá y mamá. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. La generación que abofetea a sus padres. Aleluya. La generación que no honra una vez más a su papá y a su mamá. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estamos aquí hablando de dos generaciones distintas. Dice en el capítulo 6 de Génesis, que ya lo leímos, cómo estaba corrompida esa generación, por eso fue destruida, eliminada por completo. La generación que no cree en el Dios viviente. La generación que no lee la Biblia porque es un libro obsoleto. La generación que ve pornografía constantemente y está metido en toda clase de juegos en él. Dice que acaba de salir lo último de eso. Y ahí encontramos jóvenes que los mismos papás cristianos le compran esa porquería para que se embrutezcan más y se aparten más de las cosas del Señor. Ahora, dice aquí que cuando el Señor da la orden, aleluya, de darle la promesa a Abraham, el patriarca, su amigo, de darle un hijo genuino. Por eso me aboco a esta palabra. Dice que en medio de esa conversación entre el Señor y Abraham, amén. Usted puede leer el capítulo 18, amén, en donde también Dios le dice: voy a destruir a dos ciudades porque están corrompidas. Ahí había las mismas oportunidades que hay hoy y que tuve yo en los años de mi juventud. Aleluya. Y le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque ya el pecado ha llegado hasta mis narices. Así está hoy el Señor. El pecado de la tierra de hoy ha llegado hasta las narices del Señor. Por eso Dios, antes de destruir esta tierra, va a sacar a un pueblo
que ha pagado un precio de desprecios, un precio alto que pocos han pagado. Él levantará a esos hombres, a esas mujeres, esos jóvenes. Y hablo de jóvenes, aleluya, que respetan. Porque hay jóvenes que aún dentro de la iglesia no respetan. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa conversación, el Señor le hace entender a Abraham: mira cómo están estas ciudades. Mira cómo tuve que destruir acá esto, ahora voy a destruir otras. Pero yo creo y espero, vamos a decirlo de esa manera, que tú cuando tengas tu hijo, y voy a leerlo porque yo sé, le dice el Señor, 18:19 de Génesis, yo sé que mandará a Abraham a sus hijos y a su casa después de que él muera, después de sí, que guarden el camino mío, el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, que sean hombres justos, que a los sí le digan sí, a los no le digan no, que a los malos le digan malo y a los buenos le digan bueno. ¿Alguien me está escuchando? No es como ahora, bendito sea el nombre del Señor, que la corrupción ha llegado a tal grado que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo. Esta es la generación, aleluya, parecida a la de Sodoma y Gomorra. La generación que no escuchó el consejo de la generación que está muriendo. Él le dice: haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Nosotros, yo pongo mi ejemplo. Nosotros venimos de una familia de campesinos. Tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Y cuando éramos niños también teníamos que fregar los platos, ayudar a mamá a trapear, a buscar la leña para hacer el fogón, a buscar una lata de agua en un pozo ahí abajo, porque en esa época no hay lo que hay hoy. Amén. Ir a la tienda a comprar. Y eso tenía un tiempo. Pero también nos daban el tiempo de ir a jugar. Ese tiempo lo aprovechábamos. Pero nosotros teníamos responsabilidades, teníamos labores que hacer y teníamos que ir a la escuela. Y en aquella época, de mi edad, de mi época, eran 2 tiempos. Era en la mañana y en la tarde. Ahora los niños van en la mañana y están fracasados la mayoría. Tienen computadoras, tienen cuartos con aire acondicionado, cosa que yo jamás tuve. Tienen busitos especiales para llevarlos y traerlos. Yo iba a pie a mi escuela y tenía que pasar un río todos los días. Y era cuadro de honor. Esa generación, como te dije, se está muriendo. Ya hay pocos, pero la generación nueva, la generación de Sodoma y Gomorra, no piensa en que viene una extinción total, que hay un infierno y hay una gloria. Porque no hay autoridad en los hogares.
En mi hogar había autoridad, había respeto. Yo pregunto aquí hoy, y no estoy predicando solamente para ustedes, estoy predicando para el mundo. Y no los estoy regañando, les estoy dando una enseñanza más que todo. Aquí, ¿cuántos jóvenes besan a su papá y a su mamá? Y le dicen, buenos días, papá, ¿cómo estás? Eso lo hice yo, tú lo hiciste. Aleluya. ¿Cuántos jóvenes aquí abrazan a su mamá y a su papá? Y le dicen, gracias, papá, por lo que me has permitido tener. Que no tengo que trabajar para ir a estudiar. Yo tenía que trabajar y ir a estudiar hasta las 11 de la noche. Salíamos del colegio y entraba a las 7 de la mañana. Y tenía que hacerme mi desayuno y lavarme mi ropa. ¿Cuántos han recibido de sus padres esas enseñanzas? Jóvenes que se ríen de su papá y de su mamá, que se mofan. Jóvenes que le da vergüenza presentar a su papá y a su mamá. Quizá porque no es Miss Universo. Quizá porque el papá no tiene un aspecto, un Brad Pitt. O sencillamente no es un hombre profesional o una mujer profesional. Pero ¿sabes qué? Es tu madre, es tu padre. ¿Alguien me está escuchando? Esa generación que peleó por sus hijos, que los enseñó, que estuvo allí cuando estaban enfermos, toda la noche una mujer parada al lado de una cama de un niño con fiebre, donde nos daban una pastilla, si acaso había, se llamaba Mejoral, donde no había médicos a la orden. Esa generación está muriendo. Y si no recibieron esos consejos, ¿cómo será su final? Por eso estoy mandando esta porción aquí, porque yo sé que mandará, le dijo el Señor, yo sé que tú mandarás a tus hijos y a tu casa en un orden como tiene que ser, como manda el Señor. Cuando tú te mueras, aleluya, que ese nombre, que ese apellido sea reconocido. Ah, tú eres el hijo de fulano de tal, tú eres el hijo de fulana de tal. Yo conocí a tu papá y a tu mamá, hombre honorable, mujer honorable. Eso es lo que significa, hombre que tenía justicia, que tenía una sola palabra. No hay sombra de variación. Hoy digo una cosa y mañana digo otra cosa. Esos eran los hombres que hacían los pactos con la mar y se cumplían los pactos. No había que ir a ningún registro ni ninguna notaría. Era palabra de hombre, era palabra de mujer. Esos hombres, esas mujeres de esa generación están muriendo. Muchos ya han muerto. Aleluya. Una vez más, amén, le recuerda el Señor. Y tenemos el caso de un Isaac, que fue su hijo. Un hijo que no fue rebelde. Un hijo que estuvo allí al lado de su papá. Sin embargo, usted ve el otro, Ismael. Totalmente lo contrario, pero no estaba bajo la sombra de Abraham.
Pero yo pienso, hermanos, que debe haber, porque mucha gente dice que los niños van a la escuela a educarse. Yo no estoy de acuerdo con eso. La educación está en la casa. Los niños van a la escuela a ser enseñados en materias, pero la educación, la parte formal, la parte de la moral y del respeto, tiene que hacerse en la casa. Hay niños que no dicen buenos días. Llegan a la casa y no saludan a nadie. Y así también. Así hay matrimonios jóvenes ahora que ni siquiera, hola papi, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Nada de eso. No hay una relación. Eso se llama amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Siéntate. Cuéntame. ¿Cómo fue el día? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Comiste? ¿Tienes sed? Eso se llama tacto. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que uno se está muriendo de sed. Y tiene la lengua largo afuera y no se dan cuenta que hay que darle un vaso de agua. O sea, yo quiero que usted entienda el mensaje. Estamos ante una situación paupérrima, de tristeza. Niños aquí en la iglesia y en todas las iglesias que no saludan a nadie, porque usted no lo ha enseñado. El culpable es usted. Hay tanta situación, no hay educación. No existe la educación, existe la preparación académica. Pero usted puede ser un ingeniero, un médico, un abogado, lo que sea, y usted no tiene educación. Usted tiene una preparación académica y puede ser muy bueno, puede ser muy buen abogado, muy buen médico, muy buen ingeniero, lo que sea, pero usted no se sabe manejar en una sociedad, en un lugar, porque no le enseñaron. Ni siquiera sabe tomarse un vaso de agua en un lugar donde usted tiene una jerarquía. Eso se llama educación.